Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Les Engineer. En este caso veremos cómo diseñar un termómetro del tipo analógico. En videos más adelantados veremos cómo diseñar un termómetro digital. Y en este caso, para mostrar el termómetro analógico necesitamos un sensor de temperatura, el LM35, que es uno de los más óptimos, un sensor que nos entrega una salida analógica. Y luego tendremos como indicador de salida un LED del tipo RGB, el cual nos va a decir si la temperatura está muy caliente, tenderá a encenderse al rojo. Si está muy fría, entonces tenderá a encenderse al azul. Por lo tanto, nada más utilizaremos el LED rojo y el azul como salidas. Ahora, el sensor del M35, acá tenemos sus terminales, visto así de esta manera, es un sensor de tipo transistor o con la forma de un transistor y tiene las terminales de un lado, tierra, del lado izquierdo, voltaje positivo y en el centro tenemos la salida. La salida sensada. Este sensor por cada grado centígrado nos entrega 10 milivoltios. De tal manera que si nosotros estamos a 25 grados centígrados, entonces multiplicamos esto por 25 y nos daría aproximadamente 250 milivoltios. Nuestra salida está transformada en voltaje. Este voltaje nosotros lo vamos a meter a una de las entradas analógicas. La entrada A0, que es el pin 0 de las entradas inputs analog. Ahora, hablemos de nuestro LED RGB rápidamente. Este LED tiene cuatro terminales. Una de ellas, la más alargada, es el común. Hay algunos LEDs que pueden ser de cátodo común o de ánodo común. Entonces, en mi caso yo tengo uno de ánodo común, de tal manera que la terminal del ánodo están conectadas entre sí los tres LEDs. El LED rojo, de hecho viene así el orden, ya que tenemos este al lado izquierdo siempre viene el rojo, luego aquí viene el verde y luego el último sería el azul. Entonces, justo así como lo tenemos aquí en el esquemático. Los ánodos, si tenemos aquí ánodo común, lo conectamos a voltaje positivo, es decir, a más 5 voltios. Si es de cátodo, entonces lo conectaríamos a tierra el cátodo común. De ahí los LEDs recibirían la alimentación. Nosotros nada más vamos a emplear dos, entonces únicamente voy a emplear el LED rojo y el LED azul. Y hay que tener una resistencia limitante de corriente para que no se fundan los LEDs. La opción de la resistencia es de 1 kilo ohm. Entonces voy a tener aquí dos salidas, que en este caso, como van a ser salidas analógicas de control, voy a sacar del pin 3 analógico y del pin 5 analógico en el Arduino, en nuestra tarjeta Arduino. Ahora, vamos a ver cómo acondicionamos la señal de entrada. Ya sabemos cuál es el indicador y cuál es nuestro sensor a emplear. Para acondicionar la señal necesitamos hacer algunas conversiones numéricas. Nosotros sabemos que en la entrada, como tal, la instrucción del tipo analog, que en este caso va a ser analog read, ella nos puede entregar un valor leído entre 0 y 1023. Es decir, lo que hace es transmitir o transformar este voltaje analógico a uno de 0 hasta 1023 como máximo. De tal manera que si recibe 5 voltios será 1023. Si recibe menos, si recibe 0 voltios será el 0. Entonces, aquí tengo primero que hacer una especie de conversión para saber exactamente cuánto tendrá de temperatura. Entonces, si nosotros sabemos que son 1023 y esto equivale al valor máximo, que son 5 voltios, y si queremos hacer una equivalencia en términos de los milivolts, pondríamos 5000 milivoltios. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuánto debe de leer esta instrucción? Entonces, esta instrucción, analog read, la voy a poner aquí, y esta cuánto nos debe censar por los 10 milivoltios o por lo que está, digamos, en este caso, recogiendo de nuestra variable del sensor. Entonces, si nos damos cuenta aquí, es una simple regla de 3. Al despejar nuestra x, va a quedar la variable del sensor, bueno, más bien va a quedar así, ¿no? Nuestra instrucción, la tengo aquí al revés. Nuestra instrucción que va a ser analog read, la vamos a igualar a un valor de temperatura, a un valor en este caso en términos de milivoltios, que no sabemos cuánto es. Esta analog read es la instrucción que viene del sensor. Entonces podemos poner que vamos a leer el sensor. Ahí está. Al despejar aquí nuestra x en una regla de 3, nos damos cuenta que lo que está en diagonal a la x pasa siempre dividiendo. En este caso 1023. Y la operación matemática que tengo que hacer será multiplicar el sensor, o lo que recoja del sensor, por los 5000, en este caso milivoltios, para tener
de esta manera la medida exacta de lo que yo voy a recibir en términos de milivoltios. Entonces voy a guardar en una variable x la cantidad de milivoltios recogidos por el sensor, y como esto lo quiero convertir en grados centígrados, si queremos aquí aumentar una variable que sea temperatura, voy a ponerle temp, me dice que pues por cada cierto número de milivoltios lo divido entre los grados centígrados. En este caso la equivalencia por cada grado son 10 milivoltios. Entonces puedo hacer nuevamente otra regla de 3 aquí. Si yo ya tengo esta medida, yo ya tengo lo que me da x, entonces podría yo que por cada grado centígrado, esto me está dando una equivalencia de 10 milivoltios. Entonces si yo quiero ahora la temperatura, sería x es igual, o sea, el valor de x, a cuánto equivaldría. Y esto sería entonces nuestra nueva variable, mi variable temperatura. Entonces temperatura, vamos a usar esta fórmula, sería en regla de 3, me quedaría así, pero yo lo tengo al revés, nuevamente porque vean que la escala no coincide. Entonces aquí es cada grado centígrado, del lado de los grados centígrados meto la variable temp, y del otro lado los milivoltios. Aquí tengo milivoltios y aquí también tendré milivoltios. Entonces ahora sí, me queda x por 1 entre 10. Ahí está. Entonces nos vamos a quedar con estas dos fórmulas para hacer las equivalencias en términos de milivoltios y en términos de temperatura. Pasemos ahora a nuestro programa. Vamos a iniciar nuestro programa en Arduino declarando nuestras variables. Para eso necesitaremos donde va a estar colocado nuestro sensor y nuestros LEDs RGB. Declaramos un int donde va a estar el sensor, entonces voy a declarar ahí sensor, y él va a estar conectado a la terminal 0 de las entradas analógicas. Recordamos, las entradas analógicas ya están declaradas como entradas por default, ya no tengo yo que aclarar que van a ser entradas. Ahora nuestras salidas serán los LEDs. Como tengo dos LEDs, el LED azul y el LED rojo lo voy a conectar a la entrada 3, a la salida 3, perdón, del PWM, que ya vimos en un video anterior, que es la manera en cómo mandamos a la salida salidas analógicas. Entonces voy a poner aquí LED rojo igual al pin 3. De igual manera declararemos el LED azul y tomaremos el siguiente pin del tipo analógico, que sería el pin 5. Listo. De ahí recordamos que necesitamos declarar otras variables, y en este caso voy a declarar una variable que va a ser x, pero esta variable no la puedo declarar del tipo entero, la voy a declarar del tipo long. Es decir, la variable long me permite almacenar más cantidad de bits debido a que las operaciones que se van a hacer en la fórmula, si recordamos, son operaciones con números un poco grandes, tiene 5000 y tiene 1023. Entonces, para no tener problemas de extensión, recomendado utilizar variables del tipo long. Será x, y luego teníamos otra variable que le habíamos llamado temp, que nos indicará la temperatura. También la voy a llamar del tipo long. Lo que sigue es nuestra declaración de los pines. Entonces tenemos dos pines, en este caso de salida, que sería el LED rojo, vamos a ponerlo así, coma output, ahí está, y nuestro LED azul. Que también será una salida más. Listo. Con eso terminamos la declaración de salidas que voy a emplear. La entrada, de recuerdo, ya está declarada. Si voy a conectar sensor a la terminal 0, esto es pero la 0 de las entradas analógicas, no del lado de las salidas digitales o entradas digitales. Entonces ya están declaradas automáticamente por default. Entonces lo primero que tengo que hacer es leer mi sensor. Entonces voy a poner la instrucción analog read, y de hecho lo que leamos lo vamos a escribir en la variable x. Entonces x va a almacenar ese escaneo. Vamos a leer analog read, ¿qué terminal vamos a leer? La del sensor, ahí está, y lo que me dé el sensor, quedamos que la fórmula me decía que era por 5000 entre 1023. Entonces vamos a colocarle aquí por 5000 entre 1023. Por 5000, y al 5000 le vamos a aumentar la letra L para saber exactamente que está tratando con una variable del tipo long. Y así todo tenga conveniencia. Sobre 1023. Listo. Punto y coma. Luego quedamos que lo que hay que censar ahí es temperatura. La temperatura
nosotros la vamos a guardar en la variable temp, y esto es simplemente x, o sea, lo que hayamos leído, la conversión en los milivoltios, x sobre 10. Así nos quedaría. Entonces me voy a quedar con la variable del tipo temperatura. Ahora, ya que tenemos el escaneo en la variable temperatura y tengo ahí exactamente la escala en grados centígrados, vamos a mandar en base a eso a encender a los dos LEDs, al LED rojo o al LED azul, dependiendo si la temperatura es o más fría o es más caliente, es decir, si es más elevada o más baja. Entonces, para esto necesitaremos primero delimitar nuestra variable. Y voy a ponerle, en este caso, que la variable temp, en este caso, que es mi variable que me está sirviendo aquí, almacene lo siguiente. Bueno, de hecho, sí, vamos a ponerlo así. Sería temp. En este caso va a ser igual y vamos a ponerle la función map. Esta es una nueva función. La función map o mapeo lo que hace es delimitar entre rangos una variable censada de tal manera que pueda quedar dentro de los rangos permitidos en las instrucciones de Arduino. Entonces, ¿qué incluye la variable map? Bueno, pues incluye nuestra variable importante, que en este caso es temp. Luego todo va separado por comas, son 5 parámetros. Primero va la limitación que yo espero que tenga. La temperatura en este caso va a variar. Yo lo voy a poner entre 10 y entre 40 grados, que ya es una temperatura un poco alta. Y de ahí, estas conversiones respectivamente así, la de 10 y la de 40, lo que yo quiero que me entregue en nuestra parte digital será entre un rango de 0 y entre un rango de, recordemos que analog write escribe hasta 255. Entonces lo voy a poner a 255. Y ahí termina nuestra instrucción. Con esto, esta instrucción, además de esto, también va junto a la instrucción que se llama constrain. Entonces vamos a poner también aquí temp nuevamente igual a constrain. Ahí está. Y lleva aquí paréntesis igual de la misma manera. Constrain todavía nos ayuda todavía más a delimitar nuestro rango. Entonces, ¿cuál va a ser la limitación? De hecho, voy a declarar una nueva variable aquí. Voy a declarar la variable brillo mejor, porque puede llegar a una confusión en base a las variables que estamos utilizando, que es temperatura. Entonces voy a tener una más que va a ser del tipo entera, que va a ser la variable brillo. Listo. Entonces, al momento de meter constraint, metemos aquí nuestra variable que queremos, que será brillo, coma, y delimitamos todavía más el rango. En este caso, la variable constraint me dice, tengo que especificarle exactamente de dónde no quiero que baje. Entonces yo no quiero que baje desde 0 y no quiero que suba de 255. Esto es para, al momento de la salida, de aplicar un analog write, poder delimitar y saber que la variable no va a bajar de esos datos. Entonces, ahí está, vamos a ver, avanzando. Y ahora entonces ya nada más nos falta sacar nuestro dato por las terminales. Y para esto necesitamos el analog write. Analog write, que será en este caso, vamos a encender el LED rojo, coma, y en este caso será la variable brillo. Es decir, lo que tenga brillo lo va a mandar al LED rojo. Punto y coma. Y de igual manera, analog write, ahora viene la especificación que es para el LED azul, pero para el LED azul va a ser lo inverso que esté mandando al LED rojo. Para hacer lo inverso, lo único que hacemos es poner una operación matemática, una resta, una diferencia. 255 menos la variable brillo. ¿Con esto qué estamos haciendo? Bueno, si por ejemplo en brillo tenemos un valor de, supongamos, 128, no, más, vamos a poner 255, entonces el LED rojo llega a 255 y enciende a su máximo porque es la temperatura máxima. Y lo que hace el LED azul es 255 menos 255, pues hace 0. Entonces el LED azul prácticamente no está encendido. ¿Por qué? Porque la variable está completamente baja. Ahora, ¿qué pasa si brillo tiene un valor de 0? Entonces analog write lo que hace es LED rojo, brillo que vale 0, entonces el LED rojo no enciende nada. Mientras que analog write en el LED azul sería 255 menos 0,
entonces el LED azul prendería a su máximo esplendor, indicando que brillo, que es exactamente la variable que me está pasando la temperatura a su valor máximo o mínimo, el valor mínimo en este caso va a ser 0, el valor máximo 255. Ya estamos haciendo aquí una especie de mapeo entre la variable que estamos midiendo o que estamos sensando que es temperatura, pasándolo a un rango máximo y a un rango mínimo. Y listo. De esta manera nos quedaría ya nuestro programa. Me parece que me falta aquí una llave. Y vamos ahora sí a compilarlo. Para ver que en la compilación no nos muestra errores y entonces mostrarlo ahora sí en la tarjeta de programación de Arduino. Y me dice que, ok, aquí me falta un punto y coma. Ahí está, ahora sí. Y ahora sí lo ponemos verificar. Y listo, perdón, aquí otra llave más. Sí la tenía yo, pero se quedó hasta abajo. Vamos a ver si ahora sí, la tercera es la vencida. Ahora sí, compilando. Y listo. Ahora sí, no hay ningún problema. Ya quedó. Vamos ahora sí a pasarlo a nuestra tarjeta de Arduino y visualizarlo. Y finalmente nuestro termómetro analógico nos queda de esta manera. Ahorita está a una temperatura ambiente, entonces si nos damos cuenta, bueno, si se alcanza a ver más o menos en la cámara, en vivo, bueno, por la lente de la cámara no se alcanza a ver de manera exacta, pero se ve un poco rojo, digamos un poco templado la temperatura. Voy a enfriarlo, el sensor que tenemos aquí, para ver exactamente cómo va a empezar a cambiar, cómo se cambia la tonalidad. Entonces vamos a ponerle aquí un hielo para enfriar y automáticamente, ahí está. Vemos como ya está totalmente LED. No sé qué tanto se alcanza a ver en la cámara, de hecho se ve como entre verdecito, pero yo ya lo tengo completamente azul el foco. Ahí está más o menos se alcanza a ver la tonalidad. Entonces ahí está completamente frío, indicando que se pone el encendido del LED en azul. Ahora vamos a cambiar la temperatura, vamos a aumentarla para que podamos visualizar ahora cómo quedaría cuando el LED está, perdón, el termómetro detecta el calor. Ahí está. Y rápidamente se pone rojo. Luego detecta la temperatura, sube para arriba y entonces se pone rojo nuestro LED. Ahí está. Con esto tenemos ya nuestro termómetro de manera analógica hecho, utilizando un sensor muy básico como el LM35. Si les agradó el video, no olviden suscribirse al canal, compartir el video por las redes sociales, regalarnos un like.